Alonso Arreola, autor de Relamparia, estaba pensando antes de hacerte la nota que siempre tiene fe en las palabras, ¿no? Siempre tiene fe en la fuerza de las palabras, ¿no? Y hay veces que incluso a escritores mismos les hago notas pensando que no creen en la fuerza de las palabras, digamos. Te entiendo muy bien eso porque a mí luego me pasa también platicando con músicos que a veces uno cree que han perdido la fe en la propia fuerza de las notas y de las melodías. Como que se les olvida que además de los frutos y de la consecuencia de los frutos, está lo que más debería importarnos genuinamente, que son pues, los mecanismos y la relojería en donde se gestan esos frutos, ¿no? Es Eh, cierto. Por otro lado, yo te imaginé escribiendo este libro en un acto de imaginación que no solamente es porque te conozco, sino además porque tiene un gesto físico este libro, que a lo mejor no todos lo pueden entender o descubrir, pero a mí sí se me hizo muy patente. ¿Es así? Fíjate que sí, es es una colección, un muestrario de esto que yo llamo relámpagos, que son como instantáneas, que se vinieron dando desde tiempo atrás y que simplemente durante la pandemia me atreví a organizar y clasificar y nombrar con ciertos neologismos, pero que entre muchas otras cosas estoy completamente de acuerdo que sí puede exhibir como, además de esta fuerza que creo que tienen las palabras para empezar como actos, no actos, como objetos curativos, creo que sí también exhiben una cuestión física, no solo que tiene que ver con mi cuerpo, con mi idea de el amor, la enfermedad, sino también como del mundo tangible, ¿no? O sea, natural o urbano. Y sí, en sí mismo, la idea de que fuera, pues como ha pasado con varios de mis discos, un objeto que más allá de lo tangible pudiera tener ciertas características específicas, pues sí, creo que también es un ejemplo de ello. En ese sentido, pues qué bueno que hay gente como Paola Tinoco con su Ática Libros pues que se avienta una complicidad ante un acto extravagante de este tipo, Así eh, es, porque ¿no? puede ser poesía, pero al mismo tiempo no es poesía, puede ser narrativa, pero al mismo tiempo no es narrativa. Entonces hay que tener también un editor jugado para poder poner este libro en las manos de los lectores, ¿verdad? Sí, totalmente. La verdad es que tú sabes que yo nunca me he considerado como un escritor, ¿no? Por eso siempre me considero como un escribajista. Ah, y creo que tiene que ver con lo primero que decías, que es como el alto respeto que le tengo a las palabras y a su poder, y al haber estado cerca de literatura importante que muchas veces es tan luminosa y tan poderosa que hasta da miedo e inmoviliza. Sin embargo, creo que también por mi vena musical y escénica, eh, y por esta idea de que la vida es corta, y más corta la vida productiva, eh, pues me sentí con el atrevimiento suficiente para organizar estas instantáneas, estos relámpagos que han caído de un tiempo acá, y entregar esta colección que además, como dices, pues no guarda una unidad en ningún sentido y que de pronto podría ser muy cuestionable en tanto sus parámetros o valores literarios, pero que a la vez me parece que tengo el derecho a ejercer y compartir en tanto se trata de cosas que me importan y que me constituyen y que me construyen. Cuando pienso de pronto en literatura que va de los haikus a los
a las greguerías de Gómez de la Serna, a los voces de Porcia o a los fragmentos de diario de Clarice Lispector y pronto me siento pues con el derecho y con la tranquilidad de compartir esto, ¿no? Y de dejarlo ir. eh, y qué bueno que además se da en 4 formatos distintos, ¿no? Sí, ¿cómo La- es lo de los 4 formatos? No entiendo muy bien. ¿Cómo es? pues Así se lo mira, explicas a los lectores. claro, el primer formato que salió, como sabes, es la edición numerada, que es de pasta dura, Sí, es ese es el que roja, tengo yo. exacto, roja con motivos azules, Ajá. está firmada y que tú sabes, yo soy bien ritual, o sea, Sí, sí, es para cierto. mí eso es como, si no, no lo hago, si no, no hago las cosas, o sea, no, para mí la cosa ritual simbólica es como súper, súper importante. Y entonces era esencial para mí que hubiera ese primer paso. Y luego está la edición rústica que también quedó muy linda con los colores virados, ¿no? Ahorita te lo enseño, no lo tengo aquí a la mano. Em, que es azul con los motivos rojos. Pero además están, por un lado, el libro sonoro y por otro lado, el libro electrónico. Entonces, Claro. digamos que son 4 frentes para un libro pues, que evidentemente es, es como de nicho, pero que no por ello ceja en su intento expansivo. Claro. Este, Sí, ¿no? porque Porque por otro aparte, lado, sí, yo les recomiendo mucho a los lectores este libro porque es un libro además como un mantra, uno va leyéndolo de a poco y va leyéndolo, por ejemplo, en metabecería, ¿no? Digo, es increíble lo que me conmueve estos versos. H aplaudiendo, P embarazada, cero menguante, B decapitada, o menguante, B decapitada, M arrodillada. Y es un poema cíclico dedicado, yo creo, a la mujer, me parece, ¿no? fíjate que es bien padre que me digas eso, eres la segunda persona que nota esto y que además da en el clavo, porque incluso los nombres que puse para las distintas secciones, pues son todos como en femenino, ¿no? Ujú, Y sí tiene que ver con una idea de gestación, con una ujú, idea cíclica, ¿no? Como tú sabes, mi vida, más allá de las figuras como algunas patriarcales de mis abuelos, la verdad es que mi vida ha sido completamente regida, comandada por mujeres y y siempre he tenido más amistades mujeres y en fin, no voy a ahondar mucho en eso porque más en estos tiempos parece un acto estúpido de corrección política, sí, eso pero, es cierto. pero es mi vida y así ha sido siempre. Sí, es cierto, Este, pero también yo te quería preguntar eso, digamos, si la literatura patriarcal de Juan José Arriola se ha convertido un poco en esto matriarcal a través de tus letras, digamos. bueno, mira, vamos a ser sinceros. Yo he sido testigo, no solo por mi propia familia, sino por otras familias. He sido testigo, y yo creo que muchos reconocerán este mecanismo, que cuando hay una figura masculina como poderosa en una familia, independientemente de cuestiones de fama o Sí, de reconocimiento público, la verdad es que eso lo que más motiva es a una relojería femenina, que es la que va a tener que ser todavía más fuerte en, eh, en esta supervivencia del sistema entero, claro. ¿no? Porque normalmente quien ejerce como un poder, digamos, superior, está viendo como hacia adelante, hacia los lados, incluso hacia atrás, pero no tanto hacia adentro. Y creo que la mirada femenina en ese sentido es muchísimo, muchísimo más poderosa. Y creo que está demostrado, ¿no? Que en muchos mecanismos justo termina siendo la parte femenina la que opera, la que impulsa, la que unifica, aunque digamos de manera superficial o externa parezca otra cosa. Entonces, no sé si yo iría tan lejos como para pensar que de manera tan consciente quise hacer una especie de viraje o
contrapunto a, a la obra de mi abuelo o de otros autores. No, no tengo idea. Ahí finalmente está el inconsciente, pero eh, no, no podría Sí, yo de todas aseverarlo. maneras te lo pregunto precisamente por eso, por haber estado tan en contacto, no solamente con la literatura patriarcal de Juan José Arriola, sino con la literatura patriarcal de Michel Houellebecq, digamos, no hay Sí, nadie más misógino que Michel sí, Houellebecq. es- Y pareciera ser que, como tú bien dices, solo el agua puede determinar el sexo de una piedra, también el agua y también la música también, ¿no? Entonces, en ese sentido, pareciera ser que tú recorriste todos estos caminos pero al mismo tiempo te dejaste abrazar por el agua, por la música y fuiste tú finalmente, ¿no? y estoy de acuerdo. La verdad es que prefiero esa flotación y esa entrega. Eh, no es que la pueda ejercer todo el tiempo, Claro. más bien es como una aspiración, porque en el fondo creo que sí tengo resabios de esas cosas también, eh, que pues que están en mi ser. No es que luche contra ellas, pero, pero fíjate que sí prefiero ir tras mis aspiraciones que quedarme puliendo mis certezas, la neta. Y ahora que lo dices, sí, la idea del movimiento y de lo que de pronto flota y te puede abrazar y cuestionar, incluso me atrevería a decir desestabilizar, me parece más atractiva. Hablaste de los rituales y me hizo acordar mucho al disco en el que todos colaboramos para hacerlo, que a mí me tocó lo de Zinedine Zidane, y me pareció que repetías esos rituales, digamos, ¿no? Y me pareció como un libro también comunitario en ese sentido. Sí, totalmente. Digamos que en este caso, lo comunitario tal vez no tiene el nombre y el apellido de una manera tan expuesta, pero efectivamente es una colección de no solo de situaciones, sino de gente muy específica, sobre todo de mi familia y de algunas amistades. Eh, y sí, digamos en su arquitectura hay hay como un mecanismo que podría ser similar al de mi primer disco como solista. Es cierto, hay como esta idea de una especie de caos organizado por secciones que a la vez terminan dando una sensación unificadora eh, ante algo que de todas formas como que se sabe, pues, digamos, un tanto inestable y agitado, no, no sé cómo decirlo. Este, pero te entiendo por qué lo dices, creo que es cierto. Sí, van las últimas tres preguntas. La primera precisamente es eso, que despiertas a la gente que está a tu lado y y que no discute esos rituales. Eso me pareció maravilloso, ese acto comunitario, ¿no? Y eso me parece que es fruto de tu actividad, ¿no? Sí, y de mi actividad en todo sentido, porque como tú sabes, aquí en mi casa o acá arriba en mi taller, eh, para mí es indispensable que se cumpla ese encuentro, en donde además normalmente pues están el pan y el vino involucrados, eh, para que entonces puedan darse los frutos de ese encuentro. Eh, Me parece muy terrible que justo eh, a la pérdida de, ¿cómo decirlo? Que justo durante la pandemia, por la falta de encuentros presenciales, se haya debilitado aún más, eh, digamos, el valor de los rituales colectivos. Este, Pero llegó Relamparia y eso a mí me conmovió muchísimo, ¿no? Ah, mira, ahí está Alonso, ¿no? y Eso fue porque, muy conmovedor. sí, fíjate que sí, porque
la verdad también hay que decirlo, si no hubiera sido por ese momento de freno y reflexión, posiblemente me sigo tirando para adelante como en ciertas rutas más o menos conocidas, en vez de afrontar como de manera un poco más seria estas otras pasiones e intereses, ¿no? Incluso pues terminé otros dos proyectos también más que espero que vean la luz pronto, me refiero a literarios, ¿no? Música y verso se unen en un mismo relámpago, dice Agustín Fernández Mayo. ¿Qué te pareció lo que él dice a la contratapa? Y nada, me parece un escritor, a mí me fascina. Uf, mira, ¿qué te puedo decir? Me pareció un acto de generosidad desmedido, este, inmerecido por todos lados. Pero fíjate que debo admitir que Agustín y yo desde el día que nos conocimos como que nos sospechamos mutuamente cosas en común. Y sincrónicos, ¿verdad? Ajá, sí, sí, totalmente. Ahí lo conocí en la Feria del Libro de León hace un par de años y luego tuvimos esta afortunada para mí, creo que para él también, estaba muy entusiasmado, igual que yo, esta coincidencia en el ciclo Bifrontes del Centro Cultural España que organiza Rocío Cerón y, y creo que nos dimos cuenta de que desde geografías, pensamientos y eh, perspectivas muy, muy distintas, compartimos ciertas miradas. Claro, me siento hasta raro de, de hablar de manera tan natural sobre él. Lo digo para que quienes nos escuchen de pronto se motiven y se acerquen a su obra porque es un cerebro verdaderamente Sí, brillante. privilegiado Sí, fuera de serie. O sea, es una cosa, sí, es de una inteligencia verdaderamente escandalosa. Pero lo que me parece más atractivo de su obra, y que creo que yo intento con la mía, pero digo, si se quiere, a años luz de distancia, pero lo intento es como este cuestionamiento con respecto a nuestra percepción de la realidad, ¿no? Que al final esa es toda poesía, ¿no? claro. El ensayo también en cierta medida, Es poesía también, es cierto ¿verdad? eso, es cierto, Este, es cierto. Y bueno, la última es que la culpa pierde ante la muerte, tú dices por ahí. sí. Empezamos hablando de la vida tan corta. ¿Cómo ves ahora el tema de la muerte? ¿Qué piensas con respecto a eso? ¿O no es un pensamiento frecuente? ¿Cómo? Sí, mira, para empezar, ya sabemos que los temas, los grandes temas de la humanidad, pues son pocos, ¿no? Y lo que varía en realidad, pues es la forma y la combinación que de pronto establecemos para expresar nuestra relación con ellos. Desde luego, la muerte es uno de los grandes temas, me parece casi inevitable, pero sin caer en lugares comunes y tratando de compartir algo con el corazón abierto, eh, la muerte me jode mucho. Me jode mucho todo el tiempo. Pero, pero he aprendido que es mi principal motor. Yo nací el Día de Muertos. Desde chico tuve esa jetatura. A mí me celebraban con panes de muerto y no con pasteles. Y eso fue cobrando importancia con el paso de los años. Este, um, la verdad es que por eso digo lo de la culpa pierde ante la muerte, porque prefiero generar actos que me den culpa, porque sé que todo va a quedar abolido. Y, y no pienso quedarme con las ganas de muchas cosas. Claro, morirás en rebeldía, como me decía Rep el otro día. Sí, 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 totalmente. Por lo menos cuestionando cosas, ¿no? Y además, cuestionando cosas mías para mí, por mí, no necesariamente en una rebeldía o en un activismo que siempre intente como tener una injerencia, digamos, más allá de mi propio universo, ¿no? Muchísimas gracias por la entrevista. Un abrazo enorme.
No, gracias, querida.